Buenas tardes, mi nombre es Dulce Fátima Bautista Montes. Esta es una tarea para la clase de Pedagogía Centrales en el Aprendizaje. A mí me tocó de parte de enseñar ruso. No sé ruso, aclarando, no sé ruso, pero vamos a aprender juntos. Vamos a empezar primero pues dando datos curiosos sobre el ruso. Por ejemplo, el idioma es más hablado en Europa. Usa el alfabeto cirílico, tiene sonidos que no existen en el español y es un idioma oficial en Rusia, en Bielorrusia, en Kazajistán y Kirguistán. Por ejemplo, ahorita les voy a enseñar más o menos dónde se ubican esos pocos países. Tenemos ubicados lo que son Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia y Tagistán. Aquí se pueden observar. También uno de los datos del ruso es que en todo el mundo hay 300 millones de personas que hablan ruso, de las cuales 170 millones es su lengua materna y 119 millones estos hablan solo sus ciudadanos rusos. El idioma ruso es una lengua oficial del país, como ya había mencionado, Bielorrusia, Kirguistán y Kazajistán. Algunas características del idioma ruso. La número 1 es que es un idioma principal fonético. Las palabras se pronuncian tal y como se escriben. El 2 utiliza el alfabeto cirílico que puede escribirse en mayúsculas, minúsculas o cursivas cirílica. El 3 tiene 5 sonidos vocálicos y 37 sonidos consonáticos. El 4. El orden de las palabras dentro de una frase es variable. 5. No utiliza artículos para expresar si es un sustantivo es definido o indefinido. Se basa en el orden de la palabra, el uso de plurales, pronombres demostrativos y etc. Presenta 6 declinaciones para los nombres, los pronombres, los adjetivos demostrativos y los números ordinales, que suelen declinarse en función del número y el género. La 7. Los verbos concuerdan con los sujetos en persona y número, tiempos presentes o el número y el género, que son tiempos pasados. 8. El idioma ruso utiliza 3 géneros, que es masculino, femenino y neutro. Es necesario conocer el género de cada nombre, puesto que afecta a las terminaciones de otras palabras dentro de la misma frase por el uso de las declinaciones. Casi el idioma ruso se habla en todo el continente europeo. Aquí dice que las curiosidades de este idioma es que además de ser la cuarta lengua más hablada en el mundo, 258 millones, es una lengua llena de curiosidades que no tiene el mundo y que no conoce. Por ejemplo, el color azul y el azul y el ruso. El idioma ruso tiene más expresión para referirse a la tonalidad de azul que la mayoría de los otros idiomas. De hecho, divide estas tonalidades claros y oscuros. Este dato es todavía más curioso si tienes en cuenta que algunos idiomas no diferencian siquiera entre el azul y el verde. También nos dice que el verbo ser solo se utiliza en el pasado y en el futuro. Por muy raro que pueda parecer, del verbo ser solo se utiliza en tiempos pasados o futuros. Por ejemplo, decir yo soy traductor. En ruso diríamos yo traductor. No hay ninguna palabra rusa nativa que empiece por la letra A. Todas las palabras del idioma ruso que empiezan por la letra A son prestamos de otras lenguas. El idioma ruso está formado por 500.000 de palabras, pero solo utiliza de forma frecuente 2.500. El elevado número de palabras que componen el idioma ruso es consecuencia de las variaciones que sugieren las declaraciones. El ruso hay palabras que tienen 3 E y seguidas. Por ejemplo sería esta.
A ver si se ve. Esa, aquí se ve, que significa águila serpiente. Y luego la otra, que significa de cuello largo. El número 1 puede ser plural. El número 1 tiene una forma plural que significa solo. Bueno, vamos a empezar. Este es un poco de la introducción acerca del idioma, de dónde se habla, acerca de esos datos curiosos y los que nos pueden servir. Nosotros vamos a estar hablando un poco sobre el uso alfabético del cirílico. Un poco vamos a hablar la pronunciación de las letras. Al igual también vamos a hablar un poco de los números. Un poco de los números. Vamos a hablar del alfabeto ruso, saludos y presentaciones, números básicos y frases esenciales que se pueden utilizar en la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a empezar con los saludos básicos. Es aquí podemos observar un paibet, que significa hola en español, pero su pronunciación es privet. La otra palabra es lo contrario de hola, pues es adiós. Se escribe moja y la pronunciación es paca. Dentro tenemos otro saludo de buenos días, que se escribe así: buenos días, y se pronuncia Jobraye Ultra. Lo contrario de buenos días, pues es buenas noches. Se escribe así. Si se fijan, no es igual que en nuestro idioma, está un poco más complicado y se pronuncia Spakakonai. Spakakonai, que significa buenas noches, pero es Spakakonai noche. Después de eso tenemos el de gracias. Gracias, que es así se escribe y se pronuncia es pasiva. Después, cuando pedimos el contrario de gracias, pues sería cuando pedimos el favor. Así se escribe y se pronuncia pas halusta. Pas halusta, que significa por favor. Ahora vamos a repetir un poco las frases que vimos. Yo digo privet y ustedes repiten conmigo privet, privet, y lo voy a repetir a ustedes: privet. Este sería un juego de 3 minutos más o menos para estar jugando en la clase, y aquí es divertido porque aquí podremos ver los gestos que hacen al momento de tratar de pronunciar la palabra, porque como que sale más grave privet, o sea, más grave. Suena padre. Vamos a ver un poco más del alfabeto ruso. El alfabeto ruso pues es el cirílico. Ya les dije que el cirílico tiene 33 palabras. Algunas se parecen al español, otras no. Por ejemplo, tenemos de letras comunes que, por ejemplo, la A sí se escribe igual. O sea, la A es la misma. Por ejemplo, tenemos que es la B. Aquí la B allá sería como la V. Miren, les voy a mostrar un poco cómo se ve. Así se ve, así se muestran. Si quieren ir anotando un poco de cómo es, porque previamente vamos a estar viendo un poco más adelante unas actividades donde vamos a estar utilizando el alfabeto cirílico. Miren, aquí se los dejo un poco. Muy bien, vamos a seguir
con las demás letras del alfabeto. Ya anotaron las otras, ahora les voy a poner las siguientes. Esas son las siguientes que faltan. Anótelas. Muy bien. Después de eso, pues aquí no podemos notar que, por ejemplo, allá las parecidas, pues fueron la A y la A, que ya están iguales. Y por ejemplo acá, pues la M es igual a M. Y la T también es la T. Y las demás pues ya están un poco más diferentes. Por ejemplo, parece una W y se pronuncia sh. O sea, y hay otra, es que hay una que es W así, es sh. Y hay una W que es así, tiene como un asterisco como esta W que es sh, pero esta otra W que está acá, que es casi igual, pero es sh. O sea, casi es lo mismo, porque le cambia por una letra que le agregamos la C. Por ejemplo, aquí pues podríamos hacer otra actividad un poco. ¿Qué significa la palabra en español? Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que significaba moca? Moca es de las palabras que vimos al inicio, que significaba adiós. Y luego también tenemos, bueno, aquí sería como una clase de adivinar. Ahorita como no tengo alumnos, pues no se puede, pero hacer otra actividad de qué significa la palabra. Yo les estaría mencionando las palabras que acabamos de ver y ustedes tratarían de adivinarlas antes de mostrarles la respuesta. Esta sería otra actividad como de 3 minutos, 4, dependiendo de cuántos seamos. Aquí tenemos un poco más de curiosidades de la cultura rusa. Dice que Rusia es el país más grande del mundo. También la Plaza Roja está en Moscú. El alfabeto cirílico fue creado en el siglo IX y en Rusia se celebra el Año Nuevo con más entusiasmo que Navidad. Esa sería otra tarea para que ustedes investigaran por qué se celebra más el Año Nuevo que la Navidad. Esa sería una tarea para que la anoten. Por ejemplo, vamos a ver unas palabras útiles en ruso que podemos, como las palabras útiles que podremos estar usando así cotidianamente si un día vamos de viaje o algo así. Por ejemplo, es sí. Sí se escribe algo así y se pronuncia ta, ya, que significa sí. ¿Ok? Luego tenemos otra palabra que se llama no. Nosotros aquí en español la conocemos como no. Allá se escribe G, pero se pronuncia night. También otra palabra es cuando preguntamos ¿cómo estás? Tú pues se escribe así. ¿Cómo estás? Y se pronuncia kakdala. Y vamos a poner las respuestas un poco de que por ejemplo la respuesta pues sería bien. Si respondes bien es sopowo, pero se pronuncia jorosho. Jorosho significa bien. La otra respuesta podría ser mal. Se escribe algo así. Mal, pero se pronuncia floja. Aquí podríamos hacer una actividad otra vez de 3 minutos en donde se van a emparejar el ruso con su equivalente en español. Por ejemplo, que sería moca, y poner algún inciso de cómo sería moca, que es A, gracias, B, hola, C, adiós. Y pues sería emparejarlo con la respuesta correcta. Y así sucesivamente. Otra actividad que podemos empezar a realizar es cómo escribir tu nombre en ruso. Intenta escribir tu nombre usando el alfabeto cirílico, el que se supone que anotaron al principio.
Aquí se va a usar la tabla del alfabeto para que te guíes. Por ejemplo, que si escribes Laura. Laura se escribe de la siguiente manera. My pa. Ya lo comportaríamos todos con el grupo. La otra sería pues estar practicando en parejas. Por ejemplo, la actividad que acabamos de hacer, por ejemplo, que te pregunten cómo estás. Como dijimos que se decía cómo estás, se decía kakdala, ya es cuando puedes responder si bien o mal, que sería pues bien sería horosho, o mal sería pues de otra manera. Ahora vamos a estar viendo los colores básicos. Por ejemplo, el rojo, que según yo, como veo que se escribe bien, bien, pero se pronuncia krasnay, es así, así, así se escribe, pero se pronuncia así. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora tenemos el azul, que según yo es sin, pero se pronuncia sin ninja, casi parecido, pero no igual. Aquí está, así se escribe, pero así se pronuncia. Ahora el verde según yo es tree and bean, así se escribe, pero se pronuncia sol jonich. Muy bien, ahora tenemos el amarillo. El amarillo, pues ya sabemos, amarillo. Se escribe sun bien, pero se pronuncia Sultan. Y por último, pues tenemos el color blanco, que es casi igual. Hay dos letras que sí conocemos ahí, que es la E y la B, que es Bin, según yo, pero se pronuncia Bulby. Aquí, Bulby, se escribe, pero se pronuncia Bully. Esos son algunos colores básicos. A continuación vamos a ver uno que otro número del 1 al 5, que son los más básicos. El 1 se escribe así, pero se pronuncia Adin. Se pronuncia Adin. ¿Ok? El 2 se escribe así, pero se pronuncia Dava. El 3 se escribe así, T-Pin, y se pronuncia tree, como en inglés. El 4 se escribe Jet People, pero se pronuncia Chet Tire. El 5 se escribe así, Earth, y se pronuncia Payat. Así tenemos del 1 al 5 los números. Ahora vamos a ver un poco lo que son los días de la semana. Pues ya sabemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a retomar esos días, los más básicos. Por ejemplo, el lunes. Ay, el lunes está muy largo. Es Noher. Está muy extraño. Y se pronuncia Ponedelik. Ponedelik. El martes. Votó. Y se pronuncia Fotorning.
o turning. Seguimos con el día del miércoles. El miércoles, ¿sí lo ven? Se escribe de esa manera, A, pero se pronuncia es rueda, ¿ok? El jueves se escribe de esta manera, ¿sí ven? Pero se pronuncia Chefberg. El viernes se escribe de esta manera, pero se pronuncia de la siguiente: Payanitza. ¿Ok? Esos son los días de la semana, de lunes al viernes. Ahora el siguiente sería ahora les voy a leer un poco acerca de por qué es importante o en qué nos influye pues aprender el ruso. Su influencia en la cultura política y económica mundial, así como su utilidad para la comunicación y el desarrollo del personal. Es uno de los idiomas, pues ya habíamos visto que es oficial de la ONU, se habla en varios países y es una puerta a la rica literatura y patrimonio cultural en Rusia. Pues aquí nos dice que algunas razones son pues influencia global, que el ruso es un idioma oficial de la ONU y se habla en numerosos países y lo demuestra su importancia a la comunicación internacional y a las relaciones diplomáticas. Otra es que pues tienen más oportunidades laborales. El dominio del ruso puede abrir puertas a trabajos en empresas rusas, extranjeras, con operaciones en Rusia y otros países pues que se habla el idioma. Pues ascenso a la cultura rusa. Pues la literatura, el arte y la historia rusa son muy ricas y valiosas, y el conocimiento del idioma permite ascender a ellas y a su origen. Pues el desarrollo personal es aprender una lengua extranjera, mejora la capacidad cognitivas como la memoria, la resolución de problemas y puede expandir la perspectiva al mundo. Comunidades en el extranjero. En muchas ciudades y especialmente en Europa hay una gran comunidad de hablantes pues de ruso. El ruso es una lengua viva y dinámica. La influencia del ruso puede ser en muchos ámbitos como la ciencia, la tecnología y pues la política. La literatura rusa es universal. Autores como Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov han tenido un impacto significativo en la literatura mundial. Aprender ruso pues facilitaría pues los viajes cuando vamos con la familia o a algún lado, pues sería más podernos comunicar con otras personas y hablar el idioma. El ruso puede ser una herramienta poderosa para las relaciones internacionales, pues aquí es en base, como dijo, pues podernos como hablar con otras personas que no están de nuestro país y podernos comunicar, o cuando salimos de viaje, o que si tenemos un trabajo y podernos comunicar con una persona que habla el idioma. El ruso es un idioma muy importante en el mundo de los negocios, pues como lo dice, pues es igual, podemos cerrar un negocio si sabemos ese idioma. El ruso es un idioma que puede ayudar a comprender y mejorar la cultura rusa. Pues ya lo vimos. El ruso es un idioma que puede ayudarte a conocer a nuevas personas. Por ejemplo, nunca está de más conocer el amor de tu vida y que sea pues un ruso, pues no estaría nada mal, ¿verdad? Aprender ruso puede ser experiencia enriquecedora. Pues sí, es un idioma, pues se ve bastante, a lo que hemos visto juntos se ve bastante complicadillo, porque está muy raro cómo lo escriben. La pronunciación se me hace que está padre, porque, o sea, casi se lee como lo escribes, pero está más complicado porque tiene como jeroglíficos, se puede decir, ya que pues está escrito como dice ahí, está como el latino, griego, pareciera griego, y cursivo, al parecer. Bueno, de eso me acuerdo de lo que hemos estado viendo juntos. Por ejemplo, como ahorita les mencionaba, que lo más difícil del idioma es
pues los casos de pronunciación y los verbos de movimiento son los más difíciles, aunque también hay partes fáciles como la conjugación verbal y la falta de artículos. Por ejemplo, aquí nos dice que pues tiene unas letras misteriosas, ¿verdad? Es lo que yo le decía, hay letras que están medio extrañas, que son estas, o sea, tan raras. Pues las declinaciones gramaticales también están más, pues no, más complejas. La complejidad del verbo y pues lo fácil es que el ruso es supuestamente es más fácil que otras lenguas que se pueden aprender. Ya pues consejos en sí para ustedes para seguir aprendiendo ruso, pues sería escuchar música o ver películas en ruso, usar apps como Duolingo o Mermeris, aprender el alfabeto primero y practicar las frases cotidianas con algún audio. Y pues eso sería todo de mi parte. También pues sería cuestión de realizarles un pequeño cuestionario a ver si aprendieron. Sería cómo se dice gracias en ruso para que los vayan anotando. ¿Qué letra del alfabeto ruso representa el sonido sh? Y cómo se dice hola en ruso. Ya esto sería pues para entregarlo en, pues como ustedes puedan hacérmelo llegar. Pues ya sería todo de mi parte. Gracias por participar. Hoy lo que aprendimos un poco son saludos básicos, el alfabeto cirílico, culturas y palabras útiles. Y pues vimos muchas actividades para practicar. Y pues también vimos acerca un poco de por qué es importante. Y pues esto sería todo de mi parte. Como quien dice, da svidanija, que significaba adiós. Las conclusiones, pues antes de cerrar, sería: promueven aprendizaje activo y significativo y contextualizado. Y para cerrar sería: enseñar no es transferir conocimientos, sino cerrar las posibilidades para su producción. Para terminar, vamos a escuchar una frase. Una frase rusa significativa sobre aprender podría ser "Bek sivi, bek usis", que significa vive una era, aprende una era. Esto enfatiza la importancia de la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ejemplo, Berg, que dice ahí, significa era. Siwi, que significa vive, y Unchis, que significa aprender. Pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por haber puesto atención. Nos vemos en un próximo video.